de nuestro conferencista de hoy, el doctor Aguilar. Buenas noches. El Comité de Historia y Arte de la Academia de Medicina me ha otorgado el honor de presentar al doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, un verdadero caballero. Su amplio currículum lo voy a resumir enfocado en esta presentación. Es licenciado en Historia de la UCR y doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid. Docente fundador de la Escuela de Historia de la UNA. Ha recibido varios premios internacionales, entre los que voy a destacar Orden de Isabel la Católica en España y Premio Internacional de los Pueblos en el Parlamento en Argentina. Ha sido presidente del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en la OEA y académico de número en las academias de Geografía e Historia y de Ciencias Genealógicas. Ha publicado 60 libros. La plática de hoy nos debe llevar a una reflexión. ¿Cómo era la medicina de antaño y cómo hoy ha incursionado a una medicina con inteligencia artificial? Con ustedes, el doctor Óscar Aguilar Bulgarelli. Bien, en primer lugar, agradecerle infinitamente a la Academia esta generosa invitación para que converse con ustedes acerca de una de las figuras más interesantes y más desconocidas de la historia de Costa Rica. Y quiero señalar, para empezar, que me ha llamado mucho la atención y me ha sugerido mayor emoción de estar con ustedes el ver que una academia científica se interese por un tema eminentemente humanístico, como es el conocer la figura, la acción de un personaje de nuestra historia. Hoy día en que el desconocimiento de nuestros fundamentos filosóficos, históricos, es casi una orden oficial, no solamente en Costa Rica, en el mundo. El ver que tenemos todavía un núcleo de profesionales tan importante, interesados en conocer y dar a conocer ese legado histórico, para mí es fundamental. Creo que uno de los mayores problemas que tiene hoy la humanidad es que hemos perdido el sentido fundamental de lo que es el humanismo, como un instrumento vital para que el hombre desarrolle su capacidad de pensamiento, su capacidad de análisis, su capacidad de crítica. Y creo que tenemos que retomar eso para poder retomar muchas cosas que hemos perdido en nuestro país. Por eso, mi agradecimiento a ustedes es muy grande por invitarme a esta charla, esta conversación con todos ustedes. Don Pablo Alvarado Bonilla es un personaje fundamental de nuestra historia. Yo me permití escribir este libro que está en pantalla, El ciudadano Pablo Alvarado Bonilla, el patriota olvidado, porque realmente su figura es tan extraordinaria que su influencia, la influencia de su pensamiento, la estamos viviendo hoy todavía en Costa Rica, como vamos a ver más adelante. Don Pablo nace en Cartago. Es un cartaguito que nace en 1785 y va a morir después en Alajuela en el año 1851. Destaco que don Pablo es un heredero familiar directo de don Pedro de Alvarado, el famoso
conquistador de México junto con Hernán Cortés, conquistador de Guatemala con su hermano Jorge, y debo decirlo con toda sinceridad, hechos violentos de poco amable recordación en la historia, pero son realmente los que van fundando estos países, ya que don Pedro llega incluso hasta El Salvador. Su hermano, Jorge, tiene un hijo que se llama Don Gil Alvarado Benavides, que es el que viene a Costa Rica, y ya en 1629 Don Gil está instalado en Pacuacua, o sea, Pacaca, o sea, Ciudad Colón, ya como corregidor, y luego se instala en el pueblo de Barba. Estas referencias me interesa hacerlas porque esto va a señalar a la familia Alvarado en lo que a mí me interesa que se conozca. Es que la familia Alvarado es una familia fundamental en la historia política, económica y social de la colonia costarricense. Para que tengan una idea, en este libro que yo publiqué ya hace algunos años sobre la esclavitud negra en Costa Rica y sus orígenes, porque la gente a veces creía que en Costa Rica no había habido esclavos. En Costa Rica yo detecté en 200 y poquito más de años más de 5,000 transacciones de esclavos. Señalo esto porque tal vez si comparamos el tema de la esclavitud en Costa Rica con Estados Unidos o Brasil, para poner dos ejemplos, pues es un número muy pequeño. Pero para el efecto de una sociedad colonial compuesta por menos de 50,000 personas, el que se hayan dado más de 5,000 transacciones de esclavos durante esa época para el cultivo del cacao, para el cultivo de la caña de azúcar, para el cultivo del maíz, para el cultivo del trigo, para el desarrollo de la ganadería en Guanacaste, etcétera, realmente es un tema muy importante. Y les voy a dar un dato comparativo para que ustedes tengan idea de la importancia que tenía. Una casa en Cartago, en aquel tiempo que no había tantas diferencias de precios, no había tanta cuestión de inflación y deflaciones y vainas de esas. Una casa en Cartago tenía un promedio de precio de unos 35 a 40 pesos. Un esclavo valía entre 250 y 300 pesos. O sea, que en buen romance un esclavo significaba tener 7, 8 casas en Cartago. Ya para tener, ese era un capitalito. Y si teníamos esclavos, terratenientes que tenían 10, que tenían 15, que tenían 20 esclavos, pues realmente tenían un enorme capital de trabajo. Y además, si tomamos en cuenta que ya a finales del siglo XVII, el siglo XVIII, empieza a verse que muchos de esos esclavos también eran utilizados en trabajos domésticos en las casas, pasa a ser un instrumento económico para hacer otro tipo de trabajo menos visto desde el punto de vista de lo remunerado que podría ser ese trabajo. O sea, si ustedes me permiten la referencia, entre comillas, es una especie de lujo familiar tener un esclavo que trabajara en las labores domésticas. Y entonces imagínense que eso era un potentado. Bueno, dentro de esas familias potentadas estaba la familia Alvarado. La familia Alvarado concentra 11% de las transacciones de esclavos durante el periodo colonial. O sea, una sola familia, el 11%, es realmente una demostración del poder económico que tenía esta familia. Porque además, las relaciones endogámicas y entre familias en estas clases superiores de la colonia era lo más frecuente. No se vaya a creer todavía la historia que se cuenta de que nosotros éramos todos
igualiticos, hermaniticos, no, habían diferencias, habían nobles, habían plebeyos, habían pobres, habían ricos, habían hombres libres, habían esclavos, habían blancos, habían mulatos, en fin, era una sociedad con bastante diferenciación social. Esa es el Cartago, si me permiten el gran resumen, en el que en el año 1785 nace don Pablo Alvarado, de una familia, y propiamente la familia de él, sus padres, eran verdaderamente gente muy poderosa económicamente, especialmente su mamá, por el lado de la familia Bonilla, era una persona de enormes capacidades económicas y de enormes posesiones territoriales. Pues bien, don Pablo llega un momento en que pues tiene una infancia en Cartago, como todos en aquella época, con una educación muy mala, pero vive un proceso en donde se da una pequeña apertura de una escuela en Cartago que venía, como todas las disposiciones de la época, cubierta por la iglesia y también por las autoridades oficiales. Es una escuela en donde, aparte de primeras letras, aparte de la aritmética básica, también se enseñaba ética, moral e incluso filosofía. Había una conjunción de conocimientos y a esa escuela se matricula don Pablo Alvarado, que también es importante señalar otro detalle, porque la gente muchas veces tiene la idea de que Costa Rica era una provincia ya arrinconada, olvidada, donde no llegaba ninguna influencia. Eso no es cierto. Realmente aquí había una circulación modesta, pero lo había, de información de otras partes de los reinos y de las provincias españolas. Y especialmente a través de los curas, de los sacerdotes. Tanto que, bueno, dos hermanos de don Pablo se van a hacer también sacerdotes. Pero bueno, lo que me interesa señalar aquí es que en esa escuela él adquiere una serie de conocimientos que lo llevan a una cosa muy interesante. Y es a pedir en el año 1898, o sea, cuando apenas tenía unos 18 años, la apertura, perdón, 1798, la apertura de una escuela en Cartago. Para abrir una escuela era necesario, aparte de dar demostraciones de conocimiento ante un tribunal que se formaba, de conocimientos básicos, de conocimientos de doctrina cristiana, y también era necesario tener una moralidad absoluta. Don Tomás de Acosta, gobernador en aquel momento, admite la solicitud, hace un civil y aprueba la apertura de esta escuela a cargo de don Pablo Alvarado. O sea, su primera profesión, maestro de escuela. Y de acuerdo a las normas de la época, se ordena entonces que los padres podrían mandar a la escuela a sus hijos. Los que pudieran pagar, debían pagar 5 pesos. Y si no, también podían recibir las clases gratuitamente. Vean qué detalle más interesante. En esta labor, don Pablo está a finales del siglo XVIII, los primeros años del siglo XIX, hasta que en el año
de 1807 lo encontramos en Guatemala. Pasemos a la siguiente figura. En Guatemala, don Pablo va a ingresar en el año de 1807 o entre 1806 y 1807, porque el dato no está claro en los documentos, aquí a la Universidad San Carlos Borromeo, una de las universidades más antiguas del continente, porque la Universidad de San Carlos había sido fundada ya en los años de 1600. ¿Y qué me interesa de este ingreso del señor Pablo Alvarado a la Universidad de Guatemala? Primero, lo que entra es a estudiar medicina. Su objetivo era el estudio de la medicina. Pero en la universidad va a tener dos profesores médicos que lo van no solamente a llevar por el camino de la medicina, sino también de la política. Uno, don Pedro Molina, y el otro, José Cecilio del Valle. Don Pedro Molina era un guatemalteco, don José Cecilio del Valle, salvadoreño. Y ambos luchaban ya por los temas de la libertad y sobre todo por la libertad de pensamiento, que era lo que en aquel momento estaba más en boga. Ya las ideas del despotismo ilustrado habían llegado, ya el análisis de ciertas obras era frecuente. Y esto entonces con un hecho fundamental, y es que en aquel ambiente ya un poquito revoltoso, por llamarlo de alguna manera, suceden los acontecimientos españoles que llevan al monarca Carlos IV a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Pero a su vez, a que Fernando VII abdique en favor de Napoleón. Dicho esto en resumen, eso convulsionó todo el ambiente universitario en Guatemala. Y aquí viene un acontecimiento fundamental. El 15 de septiembre de 1808, pasemos a la siguiente imagen. El 15 de septiembre de 1808, don Pablo Alvarado da a conocer un panfleto, una hoja, que se llamó el Hispanoamericano, y lo distribuye, en el que abogaba por la recuperación de la independencia de los pueblos hispanoamericanos. Y esa palabrita tiene un significado muy importante. Vea que no habla de los españoles, no habla de los latinoamericanos, sino que habla de los hispanoamericanos. Insiste en este nombre porque eran los hispanos que vivían en América. Es el concepto filosófico más importante de esa hoja. De ella no conocemos prácticamente nada, salvo 3 renglones que fueron transcritos, porque a raíz de este acontecimiento, don Pablo es apresado y metido a la cárcel en Guatemala. Y es el primer hispanoamericano que es llevado a la cárcel por defender o por impulsar las ideas de independencia. Antes que cualquier otro, de México, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina, antes que Bolívar, San Martín o O'Higgins, el que ustedes quieran, el primero que va a la cárcel por defender las ideas de independencia
en Hispanoamérica es don Pablo Alvarado. Y él lo dice en una de las cartas que manda: fui el primero de toda la América que me llevaron a la cárcel por defender estas ideas. Y no que el 8 días, no, fueron varios meses. Y es que precisamente el gobernador González Arabia, el capitán general González Arabia, manda una carta al gobernador de Costa Rica diciéndole lo que había sucedido, que había tenido que apresar a este costarricense y que lo ponía en sobreaviso porque iba a quedar en libertad y no quería que viniera a subvertir la provincia de Costa Rica con sus ideas. La respuesta a esa carta de parte del gobernador Acosta fue que no le extrañaba que eso sucediera, porque su familia era una familia que había creado a sus hijos en un ambiente que él llamó muy liberal, muy libre más bien, muy libre de pensamiento. Y que no se preocupara porque a partir de ese momento también prohibía el ingreso de don Pablo Alvarado a Costa Rica. Por lo tanto, yo un poco digo que significó o el primer desterrado o el primer exiliado político que tuvo nuestro país, porque se tuvo que quedar en Guatemala. Además, él estaba con su misión de ser médico, pero este exilio en Guatemala tiene para él un significado o dos significados muy importantes. Primero, tuvo que ver cómo se ganaba la vida. A pesar de que un hermano suyo era cura en Guatemala, pero él tenía que ver cómo se ganaba la vida y empezó un proceso de trabajar en el comercio, negociando productos a través especialmente de su familia, especialmente de su mamá, con la que siempre tuvo un especial. Entonces, tuvo que ir tiempo a obtener dinero para vivir. Y luego se matricula nuevamente en la escuela de medicina para continuar sus estudios. Imagino, yo, si lo tengo que decirlo, no tengo ningún documento que me lo pruebe, que tiene que haber sido un estudio lento por la combinación del trabajo comercial y además del trabajo político. Porque él siguió ligado durante toda esa década en Guatemala a los acontecimientos políticos que se dan en Guatemala. Especialmente ligado a don Pedro Molina y a don José Cecilio del Valle. Es en esta tesitura que a él lo encuentran los acontecimientos de 1821. En 1821, como ustedes saben, el 15 de septiembre hay una... voy a hacer un resumen porque esto es muy conocido, lo que me interesa es lo que sigue. En 1821, el 15 de septiembre, la famosa reunión en el Palacio de Guatemala, donde se da un acta, el acta del 15 de septiembre, que fue redactada por don José Cecilio del Valle, que si bien estaba a favor de la independencia, buscaba una independencia de un proceso más lento, más moderado que el que buscaba don Pedro Molina, que quería una independencia inmediata. Esa acta del 15 de septiembre, como bien se sabe, acta de independencia de Centroamérica, sino es el acta de independencia de la ciudad de Guatemala. Pero es el primer motor que inicia el proceso de independencia de todo Centroamérica. Entonces, muchas veces, y esto lo digo aquí en paréntesis, cuando hay discusiones entre colegas, historiadores, que si la independencia es tal fecha o tal otro y que el 15 de septiembre no lo fue, yo digo que eso es una discusión bizantina, porque no hay ningún país de Centroamérica que pueda decir esta es la fecha de independencia.
Lo único cierto es que sí, el 15 de septiembre inició el proceso que llevará a la independencia de los países de Centroamérica. Por lo tanto, para mí esta es una fecha que sigue siendo la válida para conmemorar un hecho tan importante. Pero ¿por qué me interesa a mí ese documento? Porque ese documento fija además que el 1 de marzo del año 22 debe reunirse un congreso de representantes de todas las provincias para decidir, dice el acta, el punto de independencia. Bueno, y ese documento echa a andar por todo Centroamérica, es enviado a todas las provincias de Centroamérica, pasa primero a Nicaragua, donde está la Diputación Provincial de León. Ahí la Diputación Provincial era una demarcación político-administrativa que había creado la corona en diferentes partes, y la Diputación de Nicaragua y Costa Rica tenía su sede en León. Ahí habían diputados de Nicaragua, habían diputados de Costa Rica, y se conoce el documento que viene de Guatemala. Hay una discusión sobre si se debe declarar la independencia o no, y ahí es donde se da la famosa documento que se conoce como el Acta de los Nublados, porque en definitiva lo que recomiendan los diputados en León es, le recomiendan a las autoridades de Costa Rica que vengan y declaren mantenerse unidos a España mientras se aclaran los nublados del día. Bueno, esos documentos llegan a Costa Rica el 13, convéndame que estoy haciendo saltos, simplemente estoy señalando puntos importantes. Llega a Costa Rica el 13 de octubre del año 21, o sea, casi un mes después. Vean lo rápido que eran los correos en aquella época. Y ese documento, esos documentos, provocan la reacción interna, lógicamente. Y se plantea, primero en Cartago, la idea de que lo más aconsejable era seguir lo expuesto en el famoso Acta de los Nublados, y que el gobernador fuera a los diferentes ayuntamientos, San José, Heredia, Alajuela, etcétera, a decirles que esa era la tesis que debían seguirse. No voy a entrar aquí en detalles. El gobernador sale, va recorriendo los diferentes ayuntamientos, pasa a San José. Cuando está en Heredia se da cuenta que el ayuntamiento de San José se ha arrepentido de la decisión tomada, se devuelve y van a Cartago y toman un acuerdo muy importante. El acuerdo que toman es que en vez de estar en ese ir y venir, que mejor vengan a Cartago representantes de los ayuntamientos para explicarles lo que estaba sucediendo y tomar una decisión. En efecto, se mandan las convocatorias correspondientes y el 25 de octubre del año 21 se reúne en Cartago la Junta Delegados de los ayuntamientos. Y en esa junta se produce un hecho trascendente en la historia de este país. Hay una discusión muy grande entre dos delegados, Rafael Francisco Osejo por San José y José Santos Lombardo Alvarado por Cartago. Don José Santos Lombardo Alvarado era primo hermano de don Pablo Alvarado. ¿Cuál era la discusión? Vean qué interesante. De si esos representantes, esos legados, estaban capacitados legalmente para tomar la decisión por el pueblo
con respecto a la independencia. ¿Saben cómo se llama eso? Principio de legalidad. O sea, empezamos nuestra vida institucional defendiendo el principio de legalidad. Nada menos. Bueno, la discusión que se da es que Osejo decía que no existía ninguna disposición en las ordenanzas municipales que les permitiera a los ayuntamientos tomar esas disposiciones. Lombardo decía, no, estás equivocado, porque resulta que el primer artículo de la ordenanza dice que los ayuntamientos deben velar por la felicidad, la tranquilidad y el desarrollo de la salud y la educación de los pueblos. Y tiene algo más que ver con esas 4 cosas que el ser independiente o no. Ante esa duda, dicen, mejor hagamos una cosa, suspendamos la reunión y vayan ustedes, delegados de los ayuntamientos, a los pueblos, a sus ayuntamientos, explíquenles lo que se está discutiendo y que les invistan de la autoridad suficiente para decidir por el pueblo. Y en efecto, empiezan a irse. Pero todavía algunos de ellos, el 28 de octubre, no se habían ido, no se habían regresado. Y entonces asisten a una asamblea convocada en Cartago el 29 de octubre. Porque había llegado el segundo acuerdo de León. Y en ese segundo acuerdo de León, lo que se decía era que sugerían unirnos a México. Y claro, aquello todavía revolvía más las cosas. En definitiva, terminaron por regresar a sus pueblos y el 12 de noviembre, regresan y se instala en Cartago eso que ustedes están viendo en pantalla, que se le conoce con el nombre de la Junta. Perdón, no, este es el acta del 29 de octubre. Ese es el del 29 de octubre que se firmó en la famosa acta de Cartago, declarando la independencia en Cartago, pero siempre vuelven a los ayuntamientos y el 12 de noviembre se reúne la Junta Delegados de los Pueblos. Esta Junta de Delegados de los Pueblos es una pieza, un punto fundamental en la historia de este país. ¿Por qué? Porque en la discusión de los legados de los pueblos se llega a la conclusión que lo mejor era nombrar un gobierno provisional mientras se aclaraban los nublados del día. Que ni para México, ni que para España, ni que en Guatemala, no. Un gobierno provisional. Y que se nombrara una junta superior gubernativa compuesta por 7 miembros. Así se hace, se nombra la junta. Pero hay un punto importantísimo. Esa junta no podía tener un poder absoluto. El poder de esa junta tenía que estar limitado. Entonces vean qué cosa más interesante. 1, se estaba respetando en forma absoluta el principio de legalidad. Y 2, se estaba diciendo el poder depende de la gente, no de ellos. El poder en manos de unos pocos es limitado. Y entonces deciden nombrar una una comisión que preparara ese documento. Y esa comisión lo va a presidir don José Santos Lombardo. ¿Qué había pasado? Que don José Santos Lombardo, junto con su medio hermano, don Rafael Gallegos Alvarado, primo hermano también de
de nuestro biografiado, de don Pablo Alvarado, habían recibido de él dos cosas. Uno, una carta fechada el día 22, en donde le sugería a los costarricenses no seguir ligado a ningún pueblo, sino tratar de seguir la idea de crear una gran república en Centroamérica, y daba una serie de pautas y conceptos sobre lo que era la libertad y sobre lo que era la responsabilidad de los pueblos. Y envía un segundo documento que sería como una especie de reglamento o de pautas. No era nada menos que el Pacto de Concordia. Entonces, esa comisión coge ese borrador enviado por don Pablo, lo estudia y en 24 horas, de un día para otro, aprueba el texto enviado por don Pablo como el Pacto de Concordia, nuestra primera constitución. Lo que hace de la Junta de Delegados de los Pueblos, que lo aprueba el 1 de diciembre, nuestra primera Asamblea Nacional Constituyente, y el Pacto de Concordia, nuestra primera constitución política. Don Pablo es el autor legítimo de puño y letra de ese pacto. Solo eso merece un lugar ya en la historia, pero seguirá más. Empezamos respetando el principio fundamental del derecho, del respeto a la ley, de la limitación de los poderes públicos. Por ejemplo, en el Pacto de Concordia hay un artículo que establece el delito de acusación popular, en donde un ciudadano podía acusar a un miembro de la Junta de un delito y ser despedido. El voto que hoy nos falta en la Constitución política ya estaba en el Pacto de Concordia, que es el fundamento de toda nuestra vida institucional. Esa vida institucional que se fundó con el Pacto de Concordia, elaborado por don Pablo Alvarado, es la base de nuestra institucionalidad actual. Por eso, tratar de ignorar la historia del país, que se hace sobre esa base desde el principio, es una tremenda barbaridad. Pero bueno, cuando estamos en este tránsito del Pacto de Concordia, viene un proceso muy interesante que va a culminar con una reunión el 1 de marzo, no del año 22, sino del año 23, cuando se instala en Guatemala la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y quiénes son los delegados de Costa Rica? Don Dionisio Alfaro, don Pablo Alvarado y su hermano Antonio Alvarado. El señor Alfaro va desde Costa Rica y los hermanos Alvarado estaban en Guatemala. Por lo tanto, don Pablo no solamente es el creador del Pacto de Concordia, sino que don Pablo es nuestro primer representante como diputado constituyente para crear la República Federal Centroamericana. En esa asamblea y luego en el Senado que sigue, él es colega diputado de dos personajes que van a tener mucho que ver con él más adelante. Don José Santos Lombardo
y el doctor Nazario Toledo. Los dejo aquí nada más mencionado, que tiene una relación con él. Y con don Nazario especialmente no fue una relación muy cordial, porque si algo caracterizaba a don Pablo era tener un carácter de los 11,000 diablos, como se dice popularmente. Y son célebres las discusiones, las confrontaciones, las renuncias que él tiene en esta asamblea por defensas muy vehementes de sus ideas. Tanto que es gracias a una moción de don Pablo, a su vez, que la Asamblea Constituyente acepta la separación del partido de Nicoya y la anexión a Costa Rica. Y además es el presentador de la moción en la Asamblea Constituyente para la abolición de la esclavitud en Centroamérica. Para ponerles solamente dos ejemplos de la acción que tenía y de la permanente participación y activa participación que tenía. Aprobada la Constitución Federal, entonces en Costa Rica se aprueba la Constitución interna del Estado costarricense y, por supuesto, había que nombrar los representantes de Costa Rica ante la Asamblea de la República, y nuevamente don Pablo es nombrado para que siga representando a Costa Rica. Creo que se me está acabando el tiempo. Don Pablo se había graduado de médico y se había graduado en el año 1823, el 7 de agosto de 1823. Era el primer graduado costarricense de medicina en la Universidad de Santo Tomás. De San Carlos Borromeo. Y fue poco antes de asumir su función como diputado constituyente. Y es interesante que la Asamblea Constituyente, que ya estaba funcionando, pero los costarricenses retrasaron un poco su incorporación por trámites de que llegaran los papeles de nombramiento desde Costa Rica. En ese interín, la Asamblea Constituyente pide a las autoridades médicas de Guatemala que hagan los trámites para hacer su graduación, que se hace el 7 de agosto del año 23, y lo eximen de un año de práctica médica. Ese detalle está en el documento, no dicen por qué, lamentablemente. Pues bien, don Pablo regresa a Costa Rica en el año 1826, 3 años y un poquito después de graduado, y ya después de pasar la mala experiencia de estar en la Asamblea en Guatemala, en donde hay muchos conflictos entre los representantes de los países, y él se sentía por encima de esos pleitos territoriales salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, que se daban en el Senado y en la Asamblea de Guatemala, y regresa a Costa Rica en el año 26. ¿Y regresa a qué? Aquí empiezo un poquito lo que a ustedes les interesa. Regresa a ejercer su labor de médico. Regresa a Cartago en el año 26. Y se instala. Hay pocas referencias de él en su labor en Cartago durante aquellos años. Sabemos que es una práctica de la medicina privada, casi privada. ¿Sí? Él atendía pacientes, cobraba por sus visitas, porque hay algunas referencias de cobros a municipios sobre la atención de pacientes, referencias muy, muy generales.
Pero la mayor referencia que tenemos de él es a raíz de la intención que tuvo Braulio Carrillo en el año 39 de crear la primera carrera de medicina en Costa Rica en la Universidad de Santo Tomás. Bueno, en aquel momento todavía Escuela de Santo Tomás, que era regentada por don José Santos Madrid, su ex compañero diputado, y el proyecto se le asignó a don Nazario Toledo, que había venido a Costa Rica, es más, con un salario de 400 pesos. Hubo asignación de dineros estatales, hubo consecución de cadáveres, hubo una matrícula inicial, pero todo parece ser que, dada la forma de proceder del señor Toledo, los estudiantes ni siquiera llegaron a la primera lección, la escuela falló. ¿Y qué había pasado con don Pablo? Siendo un médico, ¿por qué no estaba tomado en cuenta en aquella primera acción para crear una escuela de medicina en Costa Rica? Porque era enemigo del gobierno de Carrillo. Carrillo era un dictador y él estaba en contra de todas las formas dictatoriales y lo manifestaba públicamente. De ahí que en ese primer intento por crear una escuela de medicina no es tomado en cuenta el conocimiento y la preparación de don Pablo. Pero en el año 41, el 2 de septiembre del año 41, a las 6:30 de la mañana, se da el famoso y conocido terremoto de San Valentín. Es un terremoto que afecta a toda la provincia. Se calcula que en toda la provincia se destruyeron más de 5,000 viviendas en aquella época. Pero solo en Cartago, donde habían 600 viviendas de primer orden, viviendas grandes las llamaron, fueron destruidas 291. Es decir, prácticamente el 50% de las casas de esa magnitud fueron totalmente destruidas y las otras quedaron en un estado tal que el informe final fue que Cartago había sido destruida prácticamente en un 90%. Dentro de las casas destruidas estaba la casa de vivienda de don Pablo Alvarado, donde hay referencias de la reconstrucción que él estaba haciendo de su casa en Cartago. Entonces, en ese terremoto del 14 de septiembre del 41, él asume funciones médicas de atención, lógicamente, a personas que habían resultado heridas, que habían resultado heridas, porque a pesar de que fue un temblor tan destructivo, no murieron más que 38 personas. La deducción que hemos hecho algunas personas que hemos estudiado el tema fue la hora del temblor, las 6:30 de la mañana. En la Costa Rica de aquella época, ya a las 6:30 de la mañana, las personas ya no estaban en sus casas. Estaban en los campos, en los labradíos, en sus trabajos, y ya no estaban dentro de sus casas. Por lo tanto, el cobro en vidas fue afortunadamente no muy grande. Pero obviamente hubo gente herida y en esa labor sí se señala la participación de don Pablo. Llamémoslo primeros auxilios. Posteriormente,
viene la segunda participación de don Pablo en el tema de la medicina. Y se da a raíz del derrocamiento de Morazán el 15 de septiembre de 1842. Morazán, como todos sabemos, es fusilado en el Parque Central, ahí en la esquina suroeste del parque. Pero antes habían dado algunas batallas, algunas luchas, desde que llegó a Costa Rica. Y estas luchas habían dejado heridos. Y a raíz de eso se abre un hospital provisional en Cartago. Ese hospital, para atender los soldados, fue encargado su dirección o su atención fundamental a don Pablo Alvarado. Y vean qué interesante. Fundamentalmente, a los que son extranjeros, porque no habían heridos costarricenses. Y en efecto, los heridos eran fundamentalmente salvadoreños, hondureños y un costarricense. La participación de don Pablo es efectiva, es tanto que hay cobros de sus servicios médicos a las autoridades del país. Pero esto le trae a don Pablo mucha animadversión en Cartago. Y esa animadversión, porque habían atendido a la gente morazánica que no era bien vista por los costarricenses y mucho menos la gente de Cartago, lo obliga a trasladarse a vivir en Alajuela. Pero hay un detalle que quiero señalarles antes, y es un detalle. Uno de los lugartenientes más importantes de Morazán, de apellido Saravia, era nieto de González Saravia, quien lo había encarcelado en Honduras, en Guatemala. El capitán general que lo había encarcelado en Guatemala, González Saravia, ahora su nieto venía aquí a Costa Rica a encontrarse con la muerte. Y murió envenenado, se autoenvenenó, se suicidó. Y los que se suicidaban no podían ser enterrados en los cementerios, eran cementerios a cargo de la iglesia. Pues don Pablo hace su trabajo y da un dictamen médico del cual lo único que se conoce es que el señor Saravia fue enterrado en un cementerio eclesiástico o a cargo de la iglesia. O sea, un poco cambió la historia médica de aquel nieto del que lo había encarcelado en Guatemala para que recibiera cristiana sepultura. Pero bueno, en mayo de 1843 hay otro intento por crear otro centro médico. Y esto fue con la apertura de la Universidad de Santo Tomás. Con la apertura de la universidad, se le nombra a don Pablo
socio de la universidad y además catedrático examinador. Y mandan a un mensajero a Cartago, a Alajuela, con el encargo de entregarle el pliego con su nombramiento como socio de la universidad y como catedrático examinador. Cuando el mensajero llega a su casa en Alajuela, no solamente no recibe el pliego, sino que le manifiesta abiertamente que no está interesado en ninguno de los dos cargos. Y lo hace en forma violenta, tanto que cuando regresa el mensajero con la plica correspondiente y la negativa de don Pablo, en el Mentor costarricense se publica que no aceptó recibir el pliego de nombramiento y que lo hizo en forma despectiva. Y por lo tanto acordó la universidad borrarlo tanto de la lista de socios como de catedráticos examinadores. ¿Y por qué? ¿Por qué no aceptó don Pablo? Porque resulta que el rector de la universidad eran sus dos viejos enemigos, don Nazario y don José Santos Lombardo. Y él consideró que nombrarlo catedrático examinador era minimizarlo, es decir, no solamente que merecía estar en un cargo de dirección en esa universidad, sino, si lo nombraban catedrático, no era para ir a examinar. ¿Por qué? Bueno, porque la universidad no había arrancado todavía, no había iniciado. Por lo tanto, iba simplemente a ver o vigilar de aquellos que fueron presentándolo en diferentes cátedras. Y sintió nuevamente que se le había minimizado en sus funciones y en sus condiciones y en sus conocimientos. Por eso renuncia, no acepta, se queda viviendo en Cartago, en Alajuela. Y en Alajuela es muy importante señalar que durante todos esos años dio servicios médicos tanto en San José, tanto en Alajuela, porque están los cobros de los adeudos que las autoridades municipales de los dos lugares le debían por atender a algunas personas, incluso señala él en uno de los cobros, hasta con medicinas caseras, según su propia referencia. Don Pablo muere el 31 de mayo de 1851, a los 66 años. Obviamente, hubiera sido un hombre que hubiera participado ampliamente en la guerra de 1856. Pero, en fin, la vida le impidió tener esa participación, pero no quiere decir que algún miembro de esta familia no fuera a participar. Y entonces menciono como su primo quinto, el doctor Cruz Alvarado Velasco, que también había estudiado en la Universidad de San Carlos y que había sido el primer presidente del protomedicato en 1856 también, va a ser uno de los médicos que va a participar activamente en la guerra e incluso en la batalla del 11 de abril. Esa batalla que le celebramos pasado mañana los 170 años, en una de las celebraciones, a mi juicio, perdónenme que aquí haga un paréntesis, más negras
de las que puede haberse celebrado en estos 170 años, porque esa batalla que se hizo para defender y recobrar nuestra libertad y nuestra soberanía, la hacemos un año en que el gobierno de este país acepta perder soberanía y que pone en una demarcación geográfica militar por los Estados Unidos sin que haya sido aprobado por ningún organismo interno como corresponde a la Asamblea Legislativa. Esa deshonra a nuestro país es con la que vamos a celebrar los 170 años. Pero en fin, don Cruz participa en la campaña del 11 de abril y, como todos sabemos, esto tuvo una seria consecuencia para nuestro país, que fue la traída de la peste del cólera, que acaba con 8,000 costarricenses, el 10% de nuestra población, ya que éramos una población de 80,000 costarricenses. Y ese es el inicio un poco de esta vida médica en nuestro país y de la acción de don Pablo Alvarado. El primer médico graduado, el primer médico que ejerce esa función aquí en Costa Rica, y que, como ven, no fue una persona que solamente tiene mérito en la historia de este país por su función como doctor, como médico, como especialista en medicina, que ya sería suficiente mérito para estar en las páginas de nuestra historia, sino que el fundamento político, legal, constitucional, ideológico de este país estuvo en manos de don Pablo Alvarado. Un personaje, desgraciadamente, es un patriota olvidado por todos estos méritos. Y cuando yo veo que en la Asamblea Legislativa tiran como confeti tantos benemeritazgos y pensar que le han negado el benemeritazgo a don Pablo Alvarado, uno dice, si será que como una benemérita que anda por ahí, que renegó de la patria, y si se lo dieron, sería que don Pablo debe haber renegado de la patria en lugar de crearla y defenderla. Pero en fin, muchísimas gracias y creo que me excedí.